The words to which I should like to call your attention this morning are to be found in the book of the Acts of the Apostles. El hombre es una criatura insatisfecha y desgraciada. Se encuentra en un mundo que no entiende, un mundo tan inmenso que le confunde. Tiene problemas personales y problemas sociales de grandes dimensiones. El mundo entero se encuentra en un estado de confusión y desorden. Además de eso, el hombre tiene en sí un sentimiento de Dios, lo reconozca o no, intente justificarlo o no. Siente que las cosas no son como debieran ser, que él mismo está destinado a cosas mayores. Siente que hay algo más, que hay alguien más. Todo el problema del hombre a lo largo de los siglos ha sido que ha intentado alcanzar un conocimiento de la verdad última, un conocimiento de la realidad final. Durante todo ese tiempo le ha acompañado el sentimiento de que en algún lugar existía una solución. El hombre ha estado planteándose, pues, preguntas constantemente. Si hay un Dios, ¿es posible conocerlo? Si hay una verdad última y tiene que verla, ¿cómo llegar a ella? Ha intentado descubrirla de diversas formas. Algunos dicen que se trata de algo intuitivo, que la forma de encontrar a Dios y la verdad es volverse a uno mismo. Esta es la doctrina de la luz interior, o, si así lo preferimos, la vía mística. No razones, no intentes comprender, dicen. El terreno de Dios se encuentra, por así decirlo, en nosotros mismos. Debemos sumergirnos en la contemplación de nosotros mismos y hallaremos a Dios. Ahora bien, esta forma de búsqueda se manifiesta hoy día de muchas formas populares que no es preciso mencionar, pero todas tienen en común que buscan esta certidumbre, buscan a Dios. En el extremo opuesto se encuentran aquellos que dicen que todo es una pura cuestión de razón o de sabiduría. Hemos de observar, pues, de forma científica. Hemos de salir y observar la naturaleza, advertir su orden y su diseño y demás. Luego, hemos de desarrollar nuestros razonamientos o debemos examinar la historia con mayor detenimiento y ver que existe un hilo, un plan, un propósito. Sin duda, tiene que haber una mente detrás de todo ello. ¿No es así? Aquí tenemos el enfoque de la filosofía y de la razón, pero esto conduce inevitablemente al fracaso. La situación se nos describe a la perfección en el libro de Eclesiastés. Allí leemos las conclusiones de un hombre sabio que lo ha probado todo. Era un hombre culto, tenía la mejor educación y las mayores ventajas de su época. Había probado la sabiduría, había probado las riquezas y el placer, y había tanteado otros enfoques del problema. Mas siempre acababa en el mismo punto. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Cabría pensar que tal hombre había llegado a la cima, pero de pronto descubre que está atrapado en un círculo y que vuelve a descender y a retroceder. Todo, dice, da vueltas y vueltas en círculos. Pero jamás llegaremos a este conocimiento último por medio de nuestros propios esfuerzos. El apóstol Pablo, con su propio estilo incisivo, lo declara de una vez por todas. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Primera de Corintios 1:21. Y el mundo sigue sin conocer a Dios mediante la sabiduría. Por mucho que lo intente, es incapaz de llegar a ella. Y esto es inevitable por dos razones. Primero, porque Dios es Dios, es eterno y su majestad y su poder son ilimitados. Por encima de todo, es santo. El hombre no solo es finito, sino que también es pecador. Por definición, un hombre nunca puede llegar a una comprensión de Dios. Es algo completamente imposible. ¿Qué se puede hacer, pues? El hombre ha de llegar al punto en que comprende su fracaso y el hecho de que no es más que un niño. ¿Qué puede hacer? Carece de esperanzas a menos que Dios, en su bondad, en su misericordia y en su amor, decida revelarse a sí mismo. Ahora bien, la postura que representamos es que Dios ha hecho precisamente eso y que, a menos que quien busque llegue a esa postura, no hay nada de qué hablar. Permítaseme expresarlo en las palabras de Blaise Pascal, el gran científico y matemático francés. El logro supremo de la razón consiste en hacernos ver que existen límites para la razón. Ahí, en mi opinión, se encuentra el punto de partida. Utilicemos nuestra razón,
utilicemos nuestro intelecto, hagámoslo honradamente y llegaremos a la conclusión de que la razón tiene límites. Y luego esperemos. Es en ese punto donde Dios, en su bondad y en su misericordia infinita, sale a nuestro encuentro en la revelación. Ahora bien, tan pronto como abordamos como cristianos evangélicos esta gran cuestión de la revelación, llegamos al gran hecho central del Señor Jesucristo. Dios se ha revelado a sí mismo de otras maneras. Se ha revelado en la naturaleza y en los Romanos 1:9 y siguientes, el apóstol Pablo argumenta que carecemos de excusas si no lo vemos en ella. No obstante, a causa de nuestro pecado, allí no vemos a Dios tal y como es. La revelación está allí, pero no la vemos. Además, Dios se ha revelado también en la historia. Dios se reveló a los patriarcas del Antiguo Testamento de diversas formas, pero como cristianos evangélicos partimos del gran hecho central del Señor Jesucristo. En realidad, toda la Biblia trata ciertamente de Él. El Antiguo Testamento lo anuncia. Nos dice que alguien va a venir. La promesa parece vaga, nebulosa e indefinida en algunos puntos y más clara y específica en otros. Pero ahí está. Dios va a hacer algo y alguien vendrá. Por fin se oirá una voz. Habrá una autoridad que hable. La actitud del Antiguo Testamento es como una espera de puntillas, por así decirlo. Luego, por supuesto, tan pronto como llegamos al Nuevo Testamento, vemos que está lleno de él. En este punto, a fin de ser eminentemente prácticos, deseo hacer hincapié en ese hecho. Cuando el apóstol Pablo, nuestro gran ejemplo en esta cuestión de la predicación, la enseñanza y la evangelización, fue a Corinto, tomó una decisión. Independientemente de cuáles fueran sus motivos, Pablo se propuso solemnemente en Corinto no saber entre ellos cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Primera de Corintios 2:2. Esta fue una decisión deliberada, reforzada por una fuerte determinación por su parte. En otras palabras, Pablo decidió que no desperdiciaría el tiempo debatiendo acerca de presuposiciones. No iba a comenzar por un argumento filosófico preliminar para luego guiarlos gradualmente a la verdad. De ninguna forma. Comienza a declarar autoritativamente al Señor Jesucristo y en Gálatas 3:1 utiliza un término más enérgico aún, porque recuerda a los Gálatas que les anunció a Cristo crucificado. Era como un cartel publicitario, como alguien que portaba una pancarta. También allí comenzó por Jesucristo. Cada vez estoy más convencido de que hemos de volver a esto. No sabría decir si la apologética no ha sido la perdición del cristianismo evangélico en los últimos 20 o 30 años. No digo que la apologética sea innecesaria. Lo que quiero decir es que nos hemos presentado ante el mundo basándonos en la apologética con una sabiduría de este mundo, en lugar de proponernos, junto con el apóstol Pablo, no saber nada sino a Jesucristo y a este crucificado. Debemos hacernos ignorantes por Cristo, dice Pablo, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Primera de Corintios 3:18. Le aseveramos, le proclamamos, comenzamos por él, porque él es la autoridad última y definitiva. Comenzamos por el hecho de Jesucristo porque él es verdaderamente el centro de nuestra posición y todo nuestro alegato se basa en él. Me parece muy interesante y casi extraordinario que lleguemos a olvidar tal cosa como evangélicos. Me imagino que una de las razones quizás sea nuestra familiaridad con las escrituras. Somos culpables de perder de vista el bosque por causa de los árboles. Estoy convencido de que la mayor parte de nuestros problemas hoy en día se deben al hecho de que estamos tan absortos en los detalles secundarios que hemos perdido de vista el retrato principal. Nos perdemos el todo por causa de las partes. Si tan solo pudiéramos tomar algo de perspectiva y observar el Nuevo Testamento y toda la Biblia con nuevos ojos, creo que nos asombraríamos ante el hecho de que la verdadera gran reivindicación de todo el Nuevo Testamento es la autoridad suprema del Señor Jesucristo. Si lo que nos dicen acerca de Jesucristo no es cierto, no tienen gran cosa que ofrecernos.
Permítaseme recordar brevemente el alegato que se presenta en el Nuevo Testamento en defensa de esta gran aseveración de la autoridad definitiva y suprema del Señor Jesucristo. Es interesante advertir cómo el Nuevo Testamento asevera ese hecho al comienzo de todas sus afirmaciones. Lo hace en el mismísimo comienzo de los Evangelios. Pensemos en Mateo 1:23. Esto sucederá, se nos dice, a fin de que se verifique la siguiente afirmación. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí lo tenemos al comienzo, justo en la mismísima introducción del Evangelio. De la misma forma, el ángel que se apareció a María y le anunció esto hace la siguiente afirmación extraordinaria con respecto a este ser santo, a este niño que habría de nacerle, y su reino no tendrá fin, el Señor eterno y universal. Luego recordemos que el ángel que habló a los pastores dijo, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Ahora bien, esa clase de afirmación se hace al mismísimo comienzo. Qué trágica es la frecuencia con que, debido a nuestra gran familiaridad con las escrituras, pasamos por alto cosas como esta. Los evangelios se escribieron con un propósito muy claro y deliberado en mente. No fueron unos simples testimonios escritos, una mera recopilación de hechos. No, no cabe la menor duda de que tenían la intención de presentar las cosas desde un punto de vista concreto. Todos ellos presentan al Señor Jesucristo como el Señor, como esta autoridad última. El mensaje de Juan el Bautista fue esencialmente él mismo. Ahí lo tenemos solo, tras haber predicado y bautizado al pueblo en el Jordán, cuando oye las murmuraciones de la multitud. Hablan entre ellos y dicen sin duda, este ha de ser el Cristo. Nunca hemos oído una predicación como esta. Cuando vemos su rostro, ¿acaso no se percibe su autoridad? Este tiene que ser el Mesías que esperábamos. Pero Juan se dirige a ellos burlándose y dice, no soy el Cristo. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Lucas 3, 16 y 17. Observa la aseveración. Yo no soy el Cristo, no soy quien posee la autoridad. Preparo el camino, soy el precursor, el heraldo. Él es la autoridad y está aún por venir. Nuevamente toda la idea gira en torno a aseverar la autoridad de nuestro Señor. Con cuánto cuidado estos evangelios hacen esa afirmación una y otra vez. Luego hay otra cosa interesante en la que desearía hacer hincapié, algo que es la mismísima esencia de toda esta cuestión de la autoridad. Es su narración de lo que ocurrió en el bautismo de nuestro Señor. Allí se somete al bautismo de Juan. Parece un hombre como todos los demás, un pecador después de todo, porque necesita bautizarse igual que cualquier otro. Pero aquí le tenemos justo al salir del agua, cuando el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma, y más importante aún es la voz, esa voz de los cielos que dijo como autenticación, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Nuevamente ahí se hace mucho hincapié en su autoridad. En el monte de la transfiguración se utiliza un lenguaje similar, pero se añade algo de la mayor significación e importancia. Nuevamente vino una voz de la excelencia de la gloria y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Mateo 17:5. En otras palabras, este es a quien debéis escuchar. Esperáis una palabra, esperáis una respuesta a vuestras preguntas, esperáis una solución para vuestros problemas, habéis consultado a los filósofos, habéis escuchado y habéis preguntado, ¿dónde podemos hallar una autoridad definitiva? Esta es la respuesta del cielo, de Dios, a Él oíd. Nuevamente vemos que se señala a Él, que es presentado ante nosotros como la palabra definitiva, la última autoridad, aquel a quien hemos de someternos, a quien hemos de escuchar. Ahora bien, he escogido estos incidentes porque son algunos de los acontecimientos más cruciales documentados en los Evangelios. No debemos considerarlos meros sucesos en la vida terrenal de nuestro bendito Señor. Lo son, pero se deja constancia de ellos.
de tal forma que queda de manifiesto esta idea en concreto, su autoridad única y definitiva. Todo en los evangelios parece aislarle, centrar la atención en él, incluida la voz del cielo misma. Si pasamos de manera más directa aún al Señor mismo, veremos ciertas otras características de importancia. Pensemos, por ejemplo, en su enseñanza. ¿Cómo se cuidaba siempre de hablar en términos de mi padre y vuestro padre? No dice nuestro padre, dice mi padre. Enseña a los discípulos a orar Padre nuestro, pero nunca se incluye entre ellos. Siempre insiste en recalcar esta diferencia, que Él es el Hijo del Hombre. Es hombre y, sin embargo, no es únicamente hombre. En Mateo 11:27 tenemos una importante aseveración muy concreta y explícita. Dice, nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esa es una reivindicación de exclusividad que siempre hemos de tener presente. Luego, en otros pasajes dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Hizo numerosas afirmaciones y declaraciones de esa índole. Luego, adviértase especialmente en el Sermón del Monte la forma en que se presenta deliberadamente como el maestro autoritativo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. Aquí tenemos a alguien que no había asistido a ninguna escuela, no era fariseo. Se decía de él, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? No vacila, se yergue y declara yo con autoridad. Hemos de recordar que este acento característico que pone en su persona es lo que le diferencia de los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento fueron grandes hombres, fueron grandes personajes independientemente de que fueran utilizados por Dios y ungidos con el Espíritu Santo. Pero ninguno de ellos utilizó este yo. Todos decían, así dice Jehová. Pero el Señor Jesucristo no lo expresa así, dice, yo os digo. Se diferencia de inmediato de todos los demás. Parece decir, ahora ha llegado el momento de la autoridad definitiva. En el Sermón del Monte recalca este hecho constantemente. No pone en contraste su enseñanza únicamente con las tradiciones de los antepasados, las eruditas enseñanzas de los fariseos y de los doctores de la ley. No vacila en interpretar de forma autoritativa la ley de Dios, entregada a los hijos de Israel a través de Moisés. Va más lejos aún que eso. Ya no se trata del ojo por ojo y diente por diente, tal como se había dispuesto hasta ese entonces. Ahora es, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. El broche final de este gran sermón son algunas de las palabras más extraordinarias y asombrosas que jamás dijera. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Mateo 7, del 24 al 26. Ahí, como podemos advertir, todo el acento recae en estas palabras mías. Aquí tenemos la aseveración de su autoridad definitiva. Y si es posible añadir algo más a esa aseveración, lo hizo cuando dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No hay nada por encima de eso.